Saludos a todos desde Puerto Rico y bienvenidos otra vez a este rinconcito donde usted y yo hablamos de todo un poco y de cualquier cosa. Comencemos las noticias de hoy con un chiste republicano de cómo la congresista de nombre Ana Paulina Luna, representante del estado de la Florida, ha sometido una propuesta para abrir una nueva investigación sobre el asesinato hace más de 60 años atrás del presidente John F. Kennedy y quiere que se una a esta investigación los médicos que realizaron la autopsia y los miembros del comité Warren que llevaron a cabo la investigación original. Su teoría es que hubieron dos tiradores. Ella dijo ante la prensa, y cito, "Estoy tratando de que participen algunos de los médicos que estuvieron presentes en el asesinato inicial y también las personas que estuvieron en las distintas comisiones investigativas, como la comisión Warren, que investigó el asesinato inicial". Cierro la cita. Parece que esta congresista piensa contratar a un espiritero para que levante a los muertos de la tumba, ya que los médicos y los miembros de la comisión Warren están muertos bajo tierra en diferentes cementerios. Parece que esta representante no sabe que la gente envejece y se olvidó que el asesinato fue en el año 1962. Supongo que ella se une a su colega congresista republicana que dijo una vez que los judíos disparan rayos láser desde el espacio para causar los fuegos en el estado de California y que los cataclismos climáticos en los Estados Unidos son causados por la máquina del clima que tiene escondida Estados Unidos. De hecho, dijo que para apagar los fuegos en el estado de California había que prender la máquina que controla el clima para causar severas lluvias que apagaran los fuegos forestales. Naturalmente me refiero a la señora Marjorie Taylor Greene. La congresista Ana Paulina Luna también está sometiendo un proyecto para que el rostro del presidente Trump sea incluido en el monte Rushmore. Con lo que tiene que ver con el asteroide asesino de ciudades 2024 YR4, en el día de ayer domingo la NASA informó que en la escala Torino el asteroide ya está clasificado con un coeficiente de 0 y por ende la Tierra ya no está en peligro de un impacto directo. Así que ya podemos borrar del archivo de estrés este asteroide, particularmente las personas que viven en Bogotá, en Mumbai y en Dhaka, que eran posibles blancos de este asteroide. Pero recordemos que en el año 2028 volveremos a estudiar este asteroide en su rumbo a través del cosmos. Ahora hablemos de los temas que frecuentemente hablamos en el compendio noticioso. Durante el fin de semana, el presidente Donald Trump ha continuado aumentando sus críticas y sus insultos contra el presidente Zelensky, parcializándose totalmente del lado de Rusia. Así que continúa con el mismo discurso que les comenté en el compendio de noticias anterior. Solo puedo añadir que el presidente Trump dice que está complacido con las conversaciones que ha tenido con Putin, pero no está complacido con Zelensky. El señor Elon Musk también publicó una charada en contra del presidente Zelensky en su red social diciendo de que los ucranianos le tienen desprecio a su presidente Zelensky. Este comentario de Elon Musk causó una ola de críticas por parte de diferentes personas y de oficiales europeos, donde se informa que está tomando medidas para censurar críticas como esa en su red social X. Recordemos que la censura que criticó Elon Musk en la red social Twitter, él ahora es el que está censurando. El presidente Zelensky continúa siendo muy diplomático en sus expresiones hacia los Estados Unidos y hacia el presidente Trump, limitándose a decir que el presidente Trump es víctima de la desinformación propulsada por Rusia y que siempre hay un espacio para negociar las riquezas minerales de Ucrania, y elogió las conversaciones con el general Kellogg, donde a su vez el general Kellogg dijo
en las redes sociales que el presidente Zelensky es una persona muy valiente. Las expresiones de Zelensky refiriéndose a que el presidente Trump es víctima de la desinformación de Moscú es interpretada por oficiales de Casa Blanca como insultos contra el presidente Trump, diciendo que debe dejar de estar insultando al presidente Trump y que debe firmar el acuerdo que le concede a los Estados Unidos la enorme cantidad de comprometer 500 billones de dólares de las riquezas minerales de Ucrania que pasarían a ser propiedad de los Estados Unidos. El ministro de Relaciones Exteriores de China, el señor Wang Yi, dijo que estaba de acuerdo con el comentario del señor Donald Trump, que acusó a Ucrania de ser el agresor y de haber comenzado esta guerra con Rusia. El comentario del ministro de Relaciones Exteriores de China se hizo durante la reunión del G20, donde el secretario de Estado, el señor Marco Rubio, no participó, donde brindó la excusa de que como Sudáfrica es antiamericano, que no visitará ese país. Algunos artículos indican que la ausencia del secretario de Estado de los Estados Unidos lo que hizo fue fortalecer al grupo económico llamado BRICS. Recuerden siempre que el vacío que deja Estados Unidos en cualquier lugar lo acapara Rusia o China. Un artículo publicado por el Moscow Times indica que Rusia y los Estados Unidos estaban llevando a cabo reuniones secretas en Suiza sobre Ucrania desde el mes de noviembre después de las elecciones, donde salió triunfante el señor Donald Trump. Como se desconoce cuál fue el contenido de estas reuniones, solo podemos suponer que se sentaron las bases para una negociación formal y como no estuvo presente Ucrania, otra manera de decirlo es que se comenzaron a repartir el bizcocho llamado Ucrania desde noviembre del año 2024. Salió publicado en el medio noticioso The Guardian el 21 de febrero que el ministro de Relaciones Exteriores de China llamado Wang Yi avala el consenso negociado entre Moscú y Washington D.C. con la ausencia de Ucrania para negociar una solución a la guerra en Ucrania. Mientras tanto, en Ucrania, las Fuerzas Armadas continúan avanzando. Se informa que se están llevando a cabo combates en una región conocida como Dnipropetrovsk, que pueden ver en la pantalla. En esta región se encuentra la importante ciudad de Dnipro, con tal vez la represa más importante del río Dnipro. También se dio la preocupante noticia de que se están llevando a cabo combates cerca del complejo nuclear de Zaporizhia, que en estos momentos solamente una línea eléctrica está energizando dicho complejo nuclear, donde esta fuente de energía es absolutamente necesaria para mantener el sistema de enfriamiento del combustible nuclear de esta facilidad nuclear. Ya no hay duda que la administración de Donald Trump se ha inclinado totalmente a favor de Rusia, ya que en el aniversario número 3 del inicio de la operación especial militar de Putin en Ucrania, Estados Unidos por primera vez se unió a Rusia para no aprobar una resolución que le solicita a Rusia que se retire de Ucrania y que clasifica a Rusia como el agresor en esta guerra. Aunque hay un artículo del portal El Economista que dice que el presidente Vladimir Putin sabe cómo manipular al señor Donald Trump, la pregunta que nos tenemos que hacer es si sabe manipular al señor Elon Musk. Un artículo más preocupante dice que Putin está completamente dispuesto a formar una relación comercial con Estados Unidos para explotar los minerales raros en suelo de Rusia junto con compañías de los Estados Unidos. Así que podemos especular que parte del plan de paz de Trump en Ucrania y de Putin, donde ninguno de los dos quieren que esté presente el presidente Zelensky, pensando yo, como los locos,
puede que tenga que ver con la explotación minera amigable de Estados Unidos y Rusia de estos minerales en Ucrania, más una alianza dentro de Rusia. O sea, que Estados Unidos ahora está en la cancha de Rusia. Cuando el presidente Trump y su administración acusa a Ucrania, acusa a Zelensky de ser el agresor en este conflicto entre Rusia y Ucrania, eso tiene los siguientes efectos, que son a favor de Moscú. Como el presidente Trump acusa a Ucrania y al presidente Zelensky de ser el agresor y de ser el que causó esta guerra, este conflicto bélico entre Ucrania y Rusia, eso implica de que en estos momentos el presidente Trump estará suspendiendo todas las sanciones que los Estados Unidos, bajo la administración del presidente Biden, se impusieron contra Rusia. Así que vamos a ver que todos los activos y el dinero que estaba congelado en cuentas bancarias de los Estados Unidos van a ser descongeladas, donde Putin podrá retirar y utilizar ese dinero que ha estado congelado durante todos estos años. Y las propiedades y los megayates de los multimillonarios rusos le serán devueltas. Y además se van a eliminar todas las peticiones que hizo el presidente Biden para que otros países emitieran sanciones contra Rusia. Así que el presidente Putin salió de oro con su Manchurian Candidate, porque todas estas sanciones van a ser eliminadas. Se podría decir que Rusia y los Estados Unidos son en estos momentos aliados. Como dice el dicho, cuando el río suena, algo trae, que es un viejo refrán español que significa que si hay rumores sobre algo, es porque algo de cierto debe tener. Una noticia publicada por un medio de noticias militares indica que esta semana se van a cesantear miles de empleados civiles del Pentágono. Este artículo indica que se contempla despedir a 5.400 empleados civiles y posiblemente decenas de miles de empleados en un futuro cercano, ya que se va a recortar por un factor de un 5% a un 8% la plantilla laboral del Departamento de la Defensa. Se ha dicho que posiblemente la suma total de los despidos superen la cantidad de 50,000 en esta etapa. El artículo no entra en ningún tipo de análisis si esto debilita desde el punto de vista de la defensa a la nación americana. Recordemos que estos empleados que están en probatoria son los que están siendo entrenados para sustituir a los que entran en la edad de retiro del gobierno federal. O sea que supongo que la edad promedio dentro del Departamento de la Defensa subirá radicalmente. Una de las personas que fue despedida durante la semana pasada fue el segundo general de la raza negra de los Estados Unidos. También se despidió a la fémina de más alto rango en las Fuerzas Armadas, llamada la almirante Lisa Fraschetti. Recordemos que el secretario de la Defensa dijo que las mujeres no tienen cabida en el ejército y que los tatuajes que tiene el nuevo secretario de la Defensa de los Estados Unidos son tatuajes asociados a organizaciones como el KKK. Dos transportes públicos que conocemos en Puerto Rico como guaguas y en otros países latinos como autobuses fueron destruidos en el poblado conocido como Bat Yam, cercano a la ciudad de Tel Aviv, en Israel. Se alega que explosivos fueron utilizados para destruir estos transportes públicos, donde inmediatamente culparon a palestinos dentro de Cisjordania y por ende
el primer ministro de Israel ordenó incrementar los ataques contra Cisjordania. Y lo voy a repetir. El primer ministro de Israel ordenó incrementar los ataques contra Cisjordania. O sea que aparentemente ya no son operaciones para localizar palestinos hostiles y asociados a Hamas en Cisjordania, ni para reclamar terrenos para los colonos. Ahora es una operación militar contra Cisjordania. La semana pasada ocurrió un evento que puso inmediatamente en peligro el acuerdo de paz, aunque, a mi entender, por las noticias que continúan llegando de Gaza, Israel nunca honró por completo el acuerdo de paz. Este evento tiene que ver con que uno de los cuerpos sin vida devueltos a Israel, donde se alega que entregaron el cadáver de otra persona. El grupo armado Hamas indicó que aparentemente hubo un error al levantar los cadáveres de los escombros producto de los bombardeos por Israel, implicando que la causa de muerte fue por un ataque conducido por Israel. También la semana pasada se alegó que los niños sin vida entregados fueron asesinados por las manos de miembros de Hamas y no, como indica Hamas, que fallecieron durante un bombardeo de Israel. Un alto funcionario del gobierno de Israel expresó su furia amenazando con la aniquilación total del grupo de Hamas. También se reporta que las Fuerzas Armadas de Israel dejaron caer hojas sueltas sobre Gaza con una imagen de Benjamín Netanyahu y el presidente Donald Trump. Este mensaje amenaza a todos los gazatíes con un desalojo forzoso que se va a imponer, le guste o no, a los palestinos. Y en el mensaje dice que el mapa del mundo no cambiará si desaparece la existencia de la gente que vive en Gaza, porque nadie preguntará por ellos. O sea, que este mensaje dice que puede haber un genocidio total de los gazatíes y a nadie le importará su desaparición. El jueves de la semana pasada, un alegado alto oficial de Israel le dijo al medio de noticias Times of Israel que el plan de Israel es continuar con la primera fase del plan de paz por 2 semanas adicionales y que la segunda fase nunca se va a realizar, donde podemos interpretar o que empieza el desalojo forzado o que comienza de nuevo la guerra contra Hamas. Relacionado a lo anterior, un artículo indica que Hamas ofrecería la entrega del remanente de todos los rehenes si Israel comienza la segunda fase del acuerdo de cese al fuego, pero basado en lo que se ha publicado, donde claramente, sin duda alguna, se piensa efectuar un desalojo forzado, aunque inicialmente Israel acepte comenzar la segunda fase, siempre y cuando se entregue el remanente de los rehenes, se cae de la mata que Israel no cumplirá con el acuerdo, porque el desalojo forzado se va a realizar. En estos momentos hay un detente en los acuerdos de este plan de paz, ya que Israel se niega a dejar en libertad 620 prisioneros palestinos, aunque el grupo armado de Hamas liberó a 6 rehenes israelíes durante el sábado. Relacionado a la situación en la Franja de Gaza, la Liga Árabe, que está llamando a una reunión de emergencia, acaba de invitar al nuevo presidente de Siria para que esté presente en esta reunión, que se va a estar llevando a cabo en Egipto el 4 de marzo. Esta reunión es para tomar acciones en contra del genocidio y del desalojo forzado de palestinos de la Franja de Gaza, donde tenemos que recordar que hace unos días atrás, cuando Israel y el presidente Trump comenzaron a decir frases relacionadas a este desalojo forzado, el gobierno de Egipto indicó que peligra el acuerdo de paz que se hizo en la década de los años 1970 entre Israel y Egipto. Sobre este masivo desalojo de palestinos de la Franja de Gaza, la Unión Europea y muchos otros países lo más que pueden hacer es condenarlo, pero
entiendo que no tienen la capacidad de detenerlo. Mientras tanto, en Siria, aparentemente para su autoprotección, las Fuerzas Armadas Democráticas Sirias, que se componen de kurdos, están dispuestas a integrarse a las nuevas Fuerzas Armadas del país de Siria. Como parte de este acuerdo, se propone que se mantenga un estado de gobierno autónomo en las regiones del noreste de Siria, donde habitan los kurdos. Esto naturalmente no le conviene al presidente de Turquía, que desea un genocidio total contra los kurdos. Supongo que este tipo de gobernanza se podría describir con el dicho: juntos pero no revueltos. Yo no soy científico social, pero supongo que esos países del Medio Oriente, como han vivido por siglos bajo sistemas tribales, deben estar acostumbrados a este tipo de gobierno. Acaba de surgir otro nuevo conflicto territorial en el mar meridional, o lo que se conoce como el South China Sea, ya que Vietnam aparentemente reclama y está construyendo estructuras en las islas de Bai Hiao, que pueden ver en el mapa al suroeste de lo que se conoce como el Second Thomas Shoal, que son los islotes que reclama China como de su propiedad. Se indica que China se opone a la construcción de estas estructuras y clasifica la ocupación por parte de Vietnam como una ocupación ilegal. Aparentemente Vietnam está haciendo exactamente lo que China hace con islotes que reclaman que son de ellos en el mar meridional, construyendo facilidades portuarias que pueden acomodar barcos de guerra de Vietnam, más otras estructuras. El artículo no menciona absolutamente nada sobre una posible confrontación violenta entre China y Vietnam. En la pantalla pueden ver lo que aparenta ser una pista de aterrizaje y posibles facilidades portuarias en uno de estos islotes en el South China Sea que está reclamando Vietnam, cuyo nombre de este islote en inglés es el Bark Canada Reef. Recordemos que muchos de estos islotes y arrecifes en los mapas internacionales tienen los nombres que se establecieron por exploradores europeos y españoles. En estos momentos se está esparciendo un brote de sarampión en el estado de Texas y Nuevo México, que aparenta no estar controlado. Hasta la fecha de hoy no pude encontrar ningún comunicado de nuestro afamado secretario de Salud de los Estados Unidos, el abogado Robert F. Kennedy Jr. En la página del CDC se reporta que hasta el 20 de febrero había 93 casos de sarampión que se distribuyen en las siguientes edades: 28 casos de niños menores de 5 años, 48 casos de niños y jóvenes de 5 a 19 años, 15 casos de personas con 20 años o más. 95% de estos casos son de personas que no estaban vacunados. 23 personas de los infectados terminaron en el hospital. 43% son del grupo de niños menores de 5 años. 17% son del grupo de niños y jóvenes de 5 a 19 años. 13% son del grupo de personas de 20 años o más. O sea que claramente se ve que los niños menores de 5 años de edad tienen una mayor probabilidad de ser hospitalizados. Como dije anteriormente, el nuevo secretario de Salud no ha hecho ningún comentario al respecto. Mi edad lo que me dice es que en Estados Unidos hay una costumbre, algo así como una tradición, que cuando surge un brote de sarampión, hay grupos de personas que hacen un evento en su casa para que sus niños se contagien de sarampión, porque alegan que así es que se obtiene la inmunidad a esta enfermedad y no a través de una vacuna. Así que me imagino, con el pedigrí que tiene el nuevo secretario de Salud, aunque ya hay casos interestatales, se mantendrá al margen durante este brote de sarampión, porque se cae de la mata
que no va a respaldar una campaña de vacunación. Viajemos ahora al país de Alemania, donde el partido centro-derechista conservador tuvo la mayor cantidad de votos en estas elecciones parlamentarias, y llama mucho la atención de que las primeras expresiones del partido ganador han sido independizarse, o dicho de otra manera, no depender de los Estados Unidos. Como ustedes saben, el copresidente de los Estados Unidos llamado Elon Musk impulsó al partido catalogado como de extrema derecha, el AfD, que se asocia a los principios de la Alemania nazi y un partido antidemocrático. Tengo entendido que el señor Elon Musk, además de dar discursos, por lo menos en una actividad del partido de extrema derecha, también ayudó al partido financieramente, o sea, con billetes verdes. Además, el vicepresidente de los Estados Unidos, el señor J.D. Vance, intervino o trató de influenciar los resultados de las elecciones en Alemania, criticando al partido en el poder y reuniéndose con los líderes del partido de la extrema derecha. Esta intervención del señor Elon Musk y el señor J.D. Vance debe haber aportado mucho para que el partido de ultraderecha hubiese llegado en segundo lugar en estas elecciones. En la pantalla pueden ver los resultados claramente que indican que el partido de centro derechista obtuvo 208 sillas en el Parlamento. El partido de ultraderecha obtuvo 152 sillas y el partido del actual canciller de Alemania obtuvo 120 sillas. Si el partido del canciller actúa como uno solo, uniéndose a las decisiones tomadas en el Parlamento con el partido de centro derechista, en teoría pueden anular al partido ultraderechista. Pero también podemos ver que es un país totalmente dividido. También podemos ver la enorme influencia que tiene Elon Musk en los resultados electorales de otras naciones por la enorme cantidad de personas que votaron a favor del partido de ultraderecha. Recordemos que Elon Musk también está impulsando el partido de ultraderecha en el Reino Unido, atacando al partido en el poder. Se podría decir, hablando como los locos, que el señor Elon Musk se convierte en una persona que quita y pone reyes. Y ya llegamos al final de esta charla. Gracias a los miembros patrocinadores de la zona privada del canal y a las personas que también patrocinan este canal mediante los Super Thanks. Si no está suscrito, lo invito a que se suscriba y aprieta la campanita de notificaciones. Recomiende este canal y comparta nuestros videos. Me da un like y nos vemos en el próximo resumen noticioso. Hasta mañana.